Génesis capítulo 22, versículo 1 dice así: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar en que Dios había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como la estrella del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Señor poderoso, grande y misericordioso, te agradecemos, mi Dios, por ser tan bueno. Tú no nos pides lo que tú mismo no nos has mostrado, Señor. Señor, te pido que abras el entendimiento y aumentes nuestra fe, para que todos nosotros podamos ofrecer nuestro Isaac. Señor, te pido que me ayudes solamente a ser un canal, pero sé tú ministrando, predicando la palabra por tu espíritu y por tu palabra al corazón de cada uno. En el bello nombre de Jesús. Amén y amén. Todos nosotros somos testigos del gran poder de Dios cuando hemos actuado en fe en base a la verdad que encontramos en el Evangelio, en base en lo que es Cristo nuestro Salvador. Muchos de nosotros podemos testificar acerca de la sanidad divina. Podemos testificar de cómo Dios restauró el corazón, restauró la familia. Han habido milagros en el área financiera, en el área de la justicia, cómo Dios hizo justicia en un momento cuando usted decía: este caso está cerrado, no se puede hacer absolutamente nada. Sin embargo, Dios abrió ese mar rojo y le permitió ver la luz, le permitió ver, y todos podemos dar testimonio. Cuando hemos caminado por fe, hemos visto maravillas. Sí, es cierto, ¿verdad, hermanos? Y sobre todo la salvación. Abraham vio muchos milagros, caminó por fe, experimentó la bendición de Dios. Pero viene el momento cuando la fe llega a su máxima expresión. Y por eso Dios le dice a Abraham: Abraham, sacrifícame a Isaac, tu único hijo. Dios estaba llevando a este hombre a que él viviese
la experiencia más grande que alguien puede vivir en cuanto a la fe en esta tierra. El que alguien, en este caso, pueda ver un milagro, que Dios sana a un paralítico, que levanta a Dios un muerto, y gloria a Dios por todo eso, eso es maravilloso, que sane a un enfermo, que a un ciego lo haga ver, alguien que no tiene un brazo, Dios le ponga un brazo nuevo, como sanó a los mancos, dice la Biblia. Jesús sanó a los mancos, es decir, le apareció el brazo, la mano que no tenía, y cosas así maravillosas. Sin embargo, son obras de la fe y por el poder de Dios, sí, pero hay algo mucho más excelente que eso. Es cuando nos toca entregar a nuestro Isaac, la mayor demostración de la fe. Es por eso, hermanos, que un día de esto Dios nos va a pedir a nosotros también ese Isaac, y ese Isaac lo tenemos que entregar. Por eso quiero hablar en esta hora bajo el tema: el amar a Dios en primer lugar, obra maestra de la fe. Entregar a Isaac en la vida de Abraham significaba: Señor, aunque yo esperé a este niño a lo largo de toda mi vida, y después que tú me hiciste la primer promesa cuando estaba en Ur de los Caldeos, 25 años atrás, que Dios le había dado esa promesa, ahora, Señor, yo he visto que me la has cumplido, me has dado este Isaac, lo he esperado tanto, lo amo tanto, pero ahora tú me lo pides y yo te lo entrego. Ese acto, hermanos, es sencillamente un amor tan profundo que Abraham tenía hacia Dios, más que a su propio hijo. Y cuando alguien hace eso, ¿sabe qué? Dios dice: he jurado por mí mismo que te bendeciré. Gloria a Dios. ¿Qué más? Te multiplicaré como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tú poseerás las puertas de tus enemigos. Cuando Dios nos pide lo más valioso, ¿quién es ese Isaac? Ese Isaac es la vida que Dios le ha dado a usted. Dios nos va a pedir ese Isaac para que lo entreguemos. No tengamos temor. En el momento que lo podamos hacer, vamos a ver que la fe, hermanos, en Dios nos va a llevar a las experiencias más gloriosas que alguien pueda vivir en esta vida. Para esto, hermanos, es necesario que podamos entender algunas cosas fundamentales, porque no se puede hacer una entrega de tal magnitud si primero no entendemos que el hombre ha sido creado por y para Dios. Nosotros no podemos, hermanos, tratar de estar, teniendo una plática de negocios con Dios, tratando de buscar una rebaja. No, tenemos que hacer lo que Dios nos manda. Es importante que nosotros, hermanos, aunque a lo mejor intelectualmente lo tenemos, hemos sido creados por Dios. Sí, Dios hizo todas las cosas, Dios nos ha creado a nosotros, pero también nos ha creado para Él. Dios hizo el milagro en el vientre de Sara, abrió el vientre, le dio fuerza a Abraham y Abraham engendró a su hijo. En otras palabras, eso fue un milagro. La vida Dios se la dio a ese niño, pero ahora le está diciendo: ahora entrégame ese niño. ¿Por qué razón? Porque todo lo que Dios hace es por Él y para Él. Entonces, ¿qué es lo que el grave error de la mayoría hoy en día? Mi vida, mi negocio, mis bienes, mi familia, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis padres, mi carro, mis llantas, mi carro, mi todo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ahí estamos nosotros, hermano, cayendo en un grave error, que no entiendo por qué estoy en esta tierra. Comenzando, hermanos, con la creación única del ser humano. Hermanos, el ser humano, cuando dice allá en Génesis, dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. En el capítulo 2 de Génesis nos dice que Dios sopló el aliento de vida y vino a ser un ser viviente. El hombre tiene un elemento que no tiene los árboles, que no tiene los animales, es espíritu. El espíritu es donde está la vida.
lo que le da vida al ser humano. En el espíritu está la conciencia de la existencia de Dios. En el espíritu está la conciencia moral que nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Es decir, es el código de ética que Dios puso en el ser humano para que haga lo correcto y evite lo malo. En el espíritu está donde se recibe la comunión o la intimidad con Dios. Ahí es donde se recibe la sabiduría y el conocimiento de Dios. En otras palabras, si el espíritu que Dios nos ha dado, no, hermano, ya desde ya nos está diciendo que tiene un propósito. Hace poco me decía alguien que a una abuelita le habían regalado una laptop, una iPad, un celular de última generación, y trae todo su equipo. Dice, enséñeme ahora. No le regalaron algo que no podía usar, y está bien que lo pueda usar. Algunas veces nosotros así nos pasa. El ser humano tiene una tecnología, hermano, tan elevada que no sabemos para qué es. El espíritu ha sido diseñado, es por Dios y para Dios. Entonces, si yo entiendo que es así, entonces yo no puedo tener felicidad y realización en esta vida si no entiendo que mi espíritu está para Dios, que mi vida está para Él. Por eso que desde el momento de la creación debemos de entender que somos creados por y para Dios, pero también por el propósito mismo de la creación y de la redención. Dice la palabra de Dios allá en Romanos, en el capítulo 6, encontramos aquí una declaración, hermanos, que viene a ser un resumen de esta verdad que estamos aquí hablando. Romanos, en el capítulo 11, Romanos capítulo 11, versículo 36, dice así: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿Qué les parece, hermano? Porque de Él, Dios es dueño de todo. Y por Él, ¿por qué? Porque Él es dueño de todo, porque Él lo hizo. ¿Y para quién lo hizo? Para Él son todas las cosas. Entonces, si yo entiendo que yo soy una creación de Dios y soy para Dios, entonces yo lo que tengo que hacer es, si Dios me ha dado el Isaac, que es mi vida, no es para mí, es para Dios. Entonces Dios me va a decir, hijo, yo te di la vida, la existencia, te ha dado vida eterna, te he dado una nueva vida en Cristo. ¿Cuántos han recibido esa bendición? El milagro del nuevo nacimiento. ¿Es para usted? No, es para Dios. ¿Le ha dado inteligencia? Sí. ¿Le ha dado conocimiento? Sí. ¿Le ha dado profesión? Sí. ¿Le ha dado economía? Sí. ¿Le ha dado esto? Todo es, ok, Dios se lo dio, ahora tiene que retornar a Dios. Entonces, si yo llego a entender esto me va a servir como una base para entrar en un camino de sabiduría y de una verdadera prosperidad. Porque la misión trascendental del hombre, hermanos, no es la misión que tiene, por ejemplo, un árbol de mangos, o unos aguacates, o de morros, que es por temporada. Nosotros no estamos aquí por una temporada en esta tierra. Estamos aquí, hermanos, con una misión trascendental. Por eso la palabra de Dios allá en el Salmo 48, versículo 14. Miren, hermanos, qué linda. Cuando uno empieza a ver la palabra, que es viva y eficaz, empieza a cambiar nuestra manera de pensar y pone el rumbo de nuestra vida. Dice, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Entonces, si la vida del hombre, hermano, es tan trascendental que no termina en el momento de la muerte, sino que va más allá de la muerte. Y entonces eso me dice a mí que yo tengo ahora en día que tomar la decisión correcta de encaminar mi vida a Dios mismo. Porque es ahí donde yo tengo que ver. No es la vida no termina con la muerte. Entonces, como es una misión tan trascendental, o sea que se cumple lo que dice la Biblia, y el polvo vuelva a la tierra y el espíritu vuelva a Dios, quien lo dio. Muy bien. Entonces, si el espíritu vuelve a Dios, ¿por qué no se lo devolvemos ahora? De todo modo va a regresar a Él. Ahora, Dios por eso le dijo a Abraham,
dame a tu hijo, tu unigénito, a Isaac. El peligro, hermanos, es de perder el propósito al rebajarnos a ser esclavos de lo creado. Y esto lo vemos a lo largo de la historia. El apóstol Pablo tuvo unas experiencias muy tristes porque dentro de su equipo que él había entrenado, que había capacitado para el servicio de la obra, de repente algunos hermanos se desviaron. Y dice él en 2 Timoteo 4:10, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. ¿Qué pasó con Demas? Demas perdió el objetivo, perdió el propósito. Su vida era para Dios, pero ahora él fue engañado por la serpiente antigua y pensó que su vida era para el mundo y se entregó a las cosas del mundo. Cuando un hombre, una mujer se entrega a las cosas pecaminosas, al materialismo, se entrega a las vanidades, hermano, si es una supercomputadora el ser humano, ¿por qué vamos a ocupar algo tan especializado, hermano, para estar entre la basura? Usted y yo no hemos sido creados para vivir entre los cerdos. El hijo pródigo, al perder la perspectiva de su propósito, llegó a apacentar cerdos, pero ahí recapacitó. Yo no he sido creado para alimentar cerdos. Entonces entendió que su misión era otra. Por eso, hermano, es fundamental que nosotros, hermano, no vayamos a caer en el error de Demas, que desamparó a Dios, dejó a Dios a un lado, dejó su ministerio por irse al mundo. ¿Por qué? Porque no entendía que su vida era para Dios. Por eso muchos caen esclavos de esto. Isaac fue creado por Dios. Dios hizo el milagro en el vientre de Sara. Hizo el milagro en Abraham. Abraham a los 99 años pudo engendrar. Eso es otro milagro, hermanos. No solo en Sara, sino en Abraham. Y cuando nace este niño, y claro, se desarrolla, estaba ya grande. Y ahora le dice, ofrécemelo. ¿Por qué? Dios hizo el milagro y ahora está pidiendo el milagro. La vida que Dios nos ha dado, la vida, hermanos, natural, es un don de Dios, ¿sí o no? Entonces, y Dios dice, muy bien, yo te he dado la vida, ahora quiero que retorne a mí. Nos ha dado vida nueva en Cristo, muy bien, ahora quiero que esa vida vuelva. ¿Sabe por qué? Porque Dios, hermanos, quiere sacarnos de la bancarrota. Dios le estaba tratando de decir a Abraham, Abraham, mira, esta es mi matemática. Te voy a enseñar cuál es aquí la fórmula física, de la física espiritual. Cuando tú me das lo que yo te pido, lo que es mío, que lo estás administrando, pero tú me lo entregas, yo exponencialmente haré grandes cosas. ¿Te quedas con tu Isaac o quieres una gran nación? ¿Te quedas con un grano de trigo o quieres una gran cosecha? Si el grano de trigo, dijo el Señor, no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. De ahí que entonces, cuando Abraham entendió esto, él, hermano, inmediatamente reaccionó y dijo, así es. ¿Por qué? Porque ya en el caminar de la fe que ya tenía, él había conocido a realmente quién era Dios. De él vienen todas las cosas, él lo hizo todo. Y es por él y para él las cosas. Entonces ahora le pide y no le está regateando, no está diciendo, no, Señor, mira, ¿por qué no me has dado a mi hijo? Y ahora me lo estás quitando. Dios me ha dado la vida y ahora me la quieres quitar. O sea, cuando yo entiendo que todo es de Dios y para Dios, lo mejor es que nosotros voluntariamente reaccionemos. No espere, hermano, por favor, una crisis severa para entender este principio espiritual. Vea que el caso de aquella viuda que estaba en bancarrota, ella estaba recogiendo unas leñas, un poco de madera para cocinar un poco de harina con un poquito de aceite, hacer una pequeña torta. Y era el último bocado que ella y su hijo iban a tener ese día. En ese preciso día, en el momento más crítico de su bancarrota financiera,
familiar, moral, espiritual, llega el profeta Elías. Yo no sé, la Biblia no lo dice, me imagino que Elías era casi un muchacho, un hombre de 2 metros por ahí, vestido de piel de camello, con una voz terrible. Entonces le dice: hazme a mí primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y luego para ti y para tu hijo. ¿Qué significaba para esa mujer una pequeña torta? Para ella significaba vida. Pero le está diciendo: dame a mí una pequeña porción. Cuando ella le entrega esa torta, le estaba entregando la administración de su vida, de ella y de su hijo, a Dios, representado por el profeta que estaba allí. Y cuando ella entrega esa torta al profeta, no estaba entregando a Elías, sino que estaba entregando a Dios. Pero Elías solamente estaba ayudándole a que ella ejerciera la fe. Así como el ángel de Jehová le dice aquí a Abraham: dame a tu hijo. Así Dios usó a Elías para decirle a esta mujer: dame tu Isaac, viuda, dame tu Isaac. Y cuando ella lo entrega a su Isaac, Dios le multiplicó la harina y le multiplicó el aceite. El que esté en bancarrota espiritual, moral, económica, familiar, cuando entregamos el Isaac, Dios, hermano, va a despertar las bendiciones de los cielos. Se ha de abrir la esperanza. Hermano, las cosas van a empezar a acontecer y usted va a decir: pero ¿cómo pasó esto? Es por eso Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero algunas veces no entendemos que la abundancia viene cuando yo he entregado mi Isaac. ¿Y cuál es el Isaac suyo y mío? Es nuestra propia vida, es lo más valioso que nosotros podemos tener. Entonces eso es lo que yo tengo que entregar. Si no lo entrego, no se multiplica. Abraham, entrégame a tu hijo. Pero Abraham ya sabía que cuando Dios le dijo en varias oportunidades, la primera vez cuando estaba en Ur de los Caldeos, le dijo: de cierto te bendeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea que él veía multitudes de las cuales usted y yo somos parte. Entonces él mantenía eso fijo en su mente, en su corazón. Multitudes, me pide un hijo, ok, yo te entrego lo más valioso. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer el mejor negocio de mi vida. Cuando él entrega a Isaac, Dios le entrega a Abraham una nación. Hermanos, con Dios no se pierde, con Él siempre se gana. Con Dios siempre se gana. Pero para llegar a este punto hay un proceso. Y es que la fe, Dios nos va llevando a lo largo de la vida cristiana a experimentar varias cosas interesantes en el caminar de la fe, al punto que lleguemos a amar a Dios más que nuestra propia vida o nuestro propio Isaac. Cuando alguien ha llegado a experimentar el primer amor, es decir, ama más a Dios que su propia vida, dése por satisfecho. Y Dios le dice a Abraham: por cuanto no rehusaste a tu hijo, tu único, he jurado por mí mismo que de cierto te bendeciré. ¿Qué le parece, hermano? Eso es increíble. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nosotros lleguemos a la cúspide de la fe. La cúspide de la fe no es cuando usted ha orado y que Dios le provee una finanza que usted estaba esperando. Cuando usted está, orando por un enfermo y esté sana. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios, porque son cosas lindas que Dios hace. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho en nuestra vida? Pero va a venir un día que después de haber experimentado, como Abraham, él confió en Dios sobre el materialismo. Cuando salió de Ur de los Caldeos, dejó sus tierras y confió en Dios. Muchos de ustedes han creído en Dios y no en el materialismo. Gloria a Dios por eso. Como Abraham confió en Dios y no en la escasez. Hubo un momento que dudó y se fue a Egipto un poquito, pero luego regresó y tuvo que quedarse en la tierra prometida. Y Dios hizo la provisión ahí. Muy bien, muchos hemos pasado por escasez y Dios provee. Confió Abraham en Dios
sobre la desventaja cuando Lot escoge la parte de Sodoma y Gomorra y él se queda en la parte árida. Y sin embargo Dios lo prosperó a Abraham en ese desierto, le multiplicó sus riquezas. Vemos que Abraham confió en Dios sobre sus adversarios, que eran más numerosos, cuando iba a rescatar a Lot de los ejércitos que tenían cautivo a su sobrino Lot y a todos los habitantes de las ciudades de la llanura. Sin embargo, con 254 hombres rescató a Lot y pudo vencer. Él vivió experiencias increíbles en cuanto a la fe. Confió en Dios fuera de tiempo cuando Dios le dijo: de aquí a un año, según el tiempo de la vida, Sara te dará un hijo. Él creyó y le fue contado por justicia, fuera de tiempo. Él creyó, y aún mismo cuando estaba lloviendo fuego y azufre sobre la ciudad de Sodoma y Gomorra, él creyó que Dios iba a rescatar a su sobrino Lot, y se levantó muy de mañana. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios había hecho misericordia. Aún en medio de la muerte, vio que Dios podía rescatar a su sobrino Lot. O sea que todas esas experiencias lindas de fe de Abraham lo llevaron a ¿qué cosa? A la máxima expresión. ¿Y cuál es esta? Amar a Dios sobre todas las cosas y sobre mi propia vida. Cuando dice aquí la escritura, probó Dios a Abraham, la palabra probar, este verbo en hebreo significa básicamente fundir y refinar. Fundir y refinar. Cuando usted mira los metales que están siendo fundidos, por ejemplo el oro, por el peso molecular que tiene, se asienta el oro. Y los otros metales que son menos pesados empiezan a subir a la superficie. ¿Qué hace la persona que lo está purificando? Extrae los otros metales porque salen a flote, y el oro va quedando puro. Entre más se pone en el fuego, más se purifica, porque hace flotar la escoria. De ahí que hay momentos en la vida así. La fe se va purificando, es decir, en esa experiencia de amar a Dios. Cada vez, hermano, por el fuego de la prueba, lo que va a ocurrir es que vamos a empezar a amar a Dios con mejor calidad y sobre nuestra propia vida. Entonces, cuando Dios nos diga: dame tu Isaac, Abraham no empezó a negociar. Abraham reaccionó rápidamente y dijo, se levantó muy de mañana, dice la palabra. El valor de la vida, hermanos, es lo más elevado que usted y yo podemos tener. Dios es dueño de todas las cosas. Algunas veces nosotros creemos que Dios necesita nuestro dinero. No necesita nuestro dinero. Dios no necesita agua. Dios necesita agua. Dios ha creado todas las cosas. Hermano, ¿qué es lo que Dios nos está pidiendo? Hijo, mira, entiende esto. Yo soy el creador. Te he dado la vida física, pero también te he dado la vida espiritual. Ahora tiene que retornar a mí. ¿Sabes por qué, hijo? Porque no quiero que te quedes escaso, porque yo te quiero multiplicar. Qué verdad, ¿no? Más linda. Dios los quiere bendecir más allá. Entonces, cuando yo entiendo el valor de la vida y Dios me dice, dame tu vida, entonces viene aquí el momento, hermanos, cuando podemos nosotros hacer esa entrega. ¿Por qué? Usted se ha preguntado en el fuego de la prueba de la vida de Abraham, ¿por qué tuvo que esperar tanto? Hermano, cuando se espera algo por un tiempo, hermano, eso se valoriza, ¿sí o no? Algunos de ustedes tienen ahí en su casa, por decir algo, tienen algunos objetos que usted se recordará, que usted los compró cuando usted ganaba 200 colones al mes. Y le dice ahí la esposa, bota esto. No, dice, ¿cómo lo bota? Esto me costó, aunque no tiene tanto valor económico, pero tiene un valor de sudor, tiene un valor de lo que a mí me costó. Cuando usted llega a obtener algo y usted lo ha esperado tanto tiempo, usted ama aquello, usted lo valoriza. Entonces Abraham empezó a valorizar, ¿qué cosa? La vida. Y se dio cuenta que la vida no es una capacidad humana, sino que es una capacidad divina. En el capítulo 15
ahí le dice él a Dios, tú no me has dado prole. O sea, yo no soy el dador de la vida. Y es cierto, hermano. Nosotros podemos en un momento dado darnos cuenta de esto, que nosotros no somos los que engendramos la vida. La vida viene de Dios. Abraham se dio cuenta de eso. Se dio cuenta que la vida es más valioso que las cosas materiales. Dios había bendecido a Abraham con mucha riqueza. Sin embargo, ¿para qué le servía y para quién iba a hacer todo eso si no tenía a alguien a quien heredar? Entonces vemos ahí que él empezó a ver que la vida era más valiosa que las cosas que tenía a su alrededor. Por eso Dios no le dio el hijo en el momento que él lo quería. ¿Por qué? Porque era importante que Abraham valorizara la vida sobre las cosas materiales. Por eso vemos aquí que también Abraham, cuando le dice, Señor, no me ha dado prole y este Damaseno me ha de heredar. Yo no quiero dejar esto en herencia a alguien que no sea de mi propia sangre. Y Dios le dice, no, de cierto no te heredará este, sino un hijo tuyo que te dará Sara. ¿Qué es lo que le está diciendo? Abraham aprendió a ver que las cosas materiales no tienen propósito si no existe una calidad de vida. ¿Cuántas personas hoy en día, hermanos? La refrigeradora está llena de los manjares más exquisitos, pero no puede comer. Algunos darían millones de dólares por comerse unas pupusas, hermano, de chicharrón. Entonces se dio cuenta Abraham, Dios me ha bendecido en esto, pero ahora valorizo más la vida que lo material. Ahora entiendo que las cosas materiales no tienen propósito si no tenemos existencia. Vemos también que cuando el niño nace, él estaba tan feliz y le puso por nombre Isaac, porque así fue por mandato de Dios, y lo circuncidó al 8º día. Vemos que ahora él ya tenía un vínculo de comunión. Él no podía estar hablando con las vacas, ni hablando con las ovejas, ni hablando con, ni la leche, y el queso, y la riqueza, y el oro. No, él necesitaba alguien con quien compartir. Entonces, igual, él valorizó la vida como el vínculo de comunión. Entonces, hermanos, a lo mejor usted se pregunta, ¿y por qué Dios me ha bendecido en tantas cosas, pero no me ha bendecido en aquello que yo necesito? ¿Sabe qué? Dios nos está llevando a que valoricemos la importancia de nuestra vida para Dios. Entonces, y como es lo único que trasciende después de la muerte, que es nuestra vida, entonces Abraham, pues claro, entonces esto es más importante que las cosas materiales. El problema es cuando le damos vuelta a las cosas. No es el sábado el cual debe de gobernar al hombre, sino que el sábado fue creado por causa del hombre. Por eso que los fariseos se equivocaron tanto. Muchos se equivocan hoy en día también, porque creen que son hechos para el trabajo. No, el trabajo es para nosotros, para que nos sirva a nosotros. No ser esclavos del trabajo, no ser esclavos de las cosas materiales, sino que no. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido creados para Dios, y las demás cosas deben de servirnos a nosotros. Por eso, mire, hermano, ahora se le está dando más valor a los árboles que a los hombres. ¿Se ha dado cuenta de eso? A usted le pueden meter preso por cortar un árbol. Y hay gente que ha matado a otros y no van presos. Las cosas están al revés. Cuando Dios nos permite en darnos el regalo de la vida, es algo que yo tengo que entregarlo. Y el ejemplo máximo lo tenemos en Dios. Hermano, usted y yo somos algo especial, muy especial para Dios, por el mismo acto de la creación. Y Dios nos ha dado un Isaac, y eso es valiosísimo. De tal manera es el valor que la palabra de Dios, allá en la epístola a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 2, dice así la escritura: y andad en amor, como también Cristo, oiga esto, nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando Dios, hermano, nos mostró su amor, lo mostró a través de un sacrificio. O sea que nosotros venimos a ser tan valiosos para Dios porque Él mismo tomó forma humana para sacrificarse
a favor suyo y mío. Si Dios, cuando valoriza algo, se sacrifica, ¿cuánto más usted y yo no tenemos que hacerlo? Si Dios me ha dado la vida nueva en Cristo, Dios me está diciendo, ahora sacrifícame tu Isaac. Entonces, si vemos en Dios que así camina este principio espiritual, cuando creemos que Dios es el dueño de todo, tengo que entregarlo todo. Cuando valorizamos a Dios más que a nuestra propia vida, entonces podemos entregar lo que es de Dios. Por eso que no fue tan difícil para Abraham sacrificar o entregar a su hijo. No empezó a regatear, no empezó a decir, ¿por qué me lo estás pidiendo? Dice la palabra que se levantó muy de mañana y enalbardó su asno. Entonces que Abraham se levantó para hacer las cosas diligentemente. ¿Por qué? Porque él estaba valorizando a Dios más que a esa vida que Dios le había dado. Cuando usted y yo valorizamos más nuestra vida que a Dios, estamos cometiendo el gran, hermano, homicidio de nuestra felicidad. Estamos atentando contra nuestro propio bienestar. Estamos atentando contra nuestros verdaderos sueños. Abraham, cuando llegó a amar más a Dios que a su Isaac, por eso lo entregó. O sea que vemos en Abraham, hermano, que había llegado a un nivel de amor hacia Dios. La fe lo llevó a eso, que se desprendió de todo lo que está en esta tierra y llegó a tener una comunión tan profunda con Dios que muy temprano por la mañana dijo, lo vamos a hacer. Jesús vio a una mujer samaritana que le dijo, 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. ¿Por qué? Porque ella pensó que había sido diseñada para ser esclava de los hombres, mendigando amor. Y Jesús le dice, si tú crees que este es el propósito de tu vida, en otras palabras, si vuelves a tomar de esa agua, si vuelves a caer en esta misma rutina, siempre tendrás sed. Pero si tomas del agua que yo te daré, es decir, si entiendes el propósito de tu existencia y tú me das tu Isaac, en otras palabras, será en ti una fuente que salta para vida eterna. Entonces, hermano, y esa mujer, claro, entendió el mensaje porque llegó a valorizar a Dios, dejó su cántaro y sale corriendo. Cuando llegamos a valorizar a Dios más que a nuestra vida, hermano, eso nos va a llevar, a un sacrificio. Entonces ahí se cumple lo que dice la palabra, que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo y agradable al Señor. Cuando entendemos que la felicidad está en Dios y no en Isaac. Abraham sabía que su felicidad no estaba, aunque amaba a su hijo, sabía que no estaba en Isaac su felicidad. Por eso estaba dispuesto a sacrificarlo, porque él sabía que, hermano, era el tronco de su existencia, de su realización, es Dios, no Isaac. Por eso Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo entregó a su Isaac. Cuando él entregó a su Isaac, se convierte en el gran apóstol Pablo. En el día de su conversión, él hace una segunda pregunta: ¿qué quieres que yo haga? En otras palabras, el Señor le estaba diciendo, mira, se te dirá lo que has de hacer. Lo que le iba a pedir a este hombre era su Isaac. Entrégame tu vida y yo le mostraré a le reveló el Señor a Ananías, cuánto le es necesario sufrir, es decir, sacrificarse por causa de mí. Y va a presentar el evangelio delante de los reyes y será el testigo ante todos los pueblos. Sabe, hermano, que cuando usted y yo llegamos a este punto de entender que nuestra felicidad no está en una persona. Por favor, señorita, no pienses que vas a ser feliz por casarte. No, tu felicidad está en entregar tu vida al Señor Jesucristo. Tu felicidad no va a estar en un hombre. Tu felicidad no va a estar en un negocio. Tu felicidad no va a estar en ser famoso y deportista y ser un buen cantante y todo lo demás. No, no, la felicidad está en entregar la vida al Señor Jesucristo. Cuando Abraham llega a ese punto de entender que su felicidad está en Dios y no en Isaac, como Pablo, llegó a decir también Pablo, y no estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. Ese hombre comprendió
que su vida no tenía propósito, sino la derramaba a los pies de Jesús. Aquella mujer que derramó el perfume, ese perfume papá se lo había dado cuando era una señorita. Un perfume que costaba 6 meses de salario de un jornalero. Con mucho sacrificio papá lo había comprado, pero tenía no solamente un significado financiero, económico, sino un significado sentimental y de propósito. Porque la mitad tenía que ser usado el día de su boda y la otra mitad el día de su muerte. Cuando esta mujer, que fue liberada de los demonios y Dios le dio vida, ella agarró su Isaac simbólicamente en ese alabastro, lo quiebra y lo derrama a los pies de Jesús, y llorando. Otros menospreciaron ese sacrificio, Judas entre ellos. No le ponga atención a los Judas, por favor. Cuando ella estaba derramando, Jesús dijo: no la molestes, buena obra hace esta, y donde quiera que se predique el evangelio se recordará lo que ésta ha hecho. Porque al que más se le perdona, más ama, es decir, más se sacrifica. Y al entregar ese perfume, ella estaba entregando el propósito de su vida. No era que su felicidad iba a estar en el matrimonio o en la muerte, sino ni en el principio ni en el final de su vida, sino que su felicidad era Cristo. Por eso Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué es lo que pasó en la vida de Pablo y en la vida de los apóstoles y de la iglesia? Cuando ellos entregaron, hermanos, su Isaac, ellos desarrollaron su mayor potencial, y eso es lo que Dios quiere que entendamos, que cuando entregamos nuestro Isaac vamos a desarrollar nuestro mayor potencial cuando la vida de Cristo se manifieste en mí, cuando yo ya le entregué mi propio Isaac. Entonces, cuando le entregamos a un Isaac a Dios, Dios nos le entregó a Abraham multitudes, hermanos. Le entregó una nación. Le entregó, hermano, una generación de los cuales usted y yo somos parte del Israel espiritual. ¿Por qué? Porque Abraham no le negó la vida. Cuando alguien no le niega la vida a Dios, que a pesar que sabemos que es de Dios y no se la niega, Dios le multiplica las cosas. Hermano, eso es lo que va a traer la mayor experiencia. Dios quiere que le digamos: Señor, aquí está mi vida natural, aquí te la entrego. ¿Qué va a pasar? Entonces la vida de Cristo se va a manifestar. Por eso el apóstol Pablo, hermano, decía con mucha claridad: por todas partes llevo la muerte de Cristo para que la vida de Cristo se manifieste en mí. Cuando Pablo entregó su Isaac, ¿qué experimentó él? Jesús reflejaba el carácter de Cristo, lo reflejaba en su cuerpo. Muchos de los que estamos aquí, ¿qué es lo que reflejamos? La pura chuleta, la pura carne. ¿Por qué? Por no entregarle el Isaac. ¿Y dónde está esto? Romanos capítulo 6, versículo 3. Dice así: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, cuando nosotros nos identificamos, entregamos nuestro Isaac. En este caso, por eso es importante el bautismo en agua. El bautismo en agua no es un ritualismo, es un acto de fe, donde le estoy diciendo: Señor, te entrego mi Isaac. ¿Y qué es lo que Dios le va a dar? Le va a dar la vida de Cristo, una vida nueva, una vida resucitada. Entonces, ¿cuál va a ser la experiencia? Se ha de manifestar el carácter de Cristo. ¿Y cuál es el carácter de Cristo? En Gálatas capítulo 5, el fruto del Espíritu: amor ágape, gozo del cielo, paz, se sobrepasa todo entendimiento. Dios, ¿qué le va a entregar? Le va a entregar la paciencia que no tenemos, le va a entregar la longanimidad.
Cuando usted sea provocado, usted no va a aceptar esa provocación. Le va a dar largas a una provocación, pero los de mecha corta, ¿qué pasa con ellos? Hermano, el problema es que no está Cristo viviendo a través de nosotros plenamente, porque yo quiero conservar mi Isaac y Dios me dice, entrégame tu Isaac, entonces yo te voy a dar mi vida, yo voy a manifestar el carácter y tú lo vas a disfrutar en tu vida. Vas a tener la mansedumbre, la humildad, la fe, todo lo que necesitas. Entonces, por eso Dios nos pide esto, y no solo eso, sino que se manifiesta también el conocimiento de Cristo. Hermano, nuestro conocimiento es limitado, el entendimiento de las cosas de esta vida son muy limitadas. Sin embargo, cuando alguien le ha entregado su Isaac al Señor, una de las cosas que va a empezar a experimentar es que el conocimiento de Cristo empezará a fluir en su alma, en su mente, en su espíritu. Por eso dice Colosenses capítulo 2, versículo 14. Óigalo, mire qué lindo lo que dice la palabra. Perdón, es segunda de Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Por medio de nosotros. Cuando alguien le entrega el Isaac, ¿qué pasa? Dios nos va a dar conocimiento de él. No es nuestro, pero va a fluir a través de nosotros. Entonces es algo espectacular. Dios va a dar inteligencia, hermano. Dios va a dar, hermano, ideas. Dios va a dar visiones. Dios va a dar, hermano, la capacidad de innovación. ¿Ustedes no creen que Dios puede levantar a un pueblo, hermano, con una capacidad intelectual, con una capacidad, hermano, de innovación, hermano, para poder hacer grandes cosas aún en el mundo financiero, en el mundo, para sacar adelante la economía? Claro que sí. Vea esto, hermano. La nación de Israel, bueno, ellos tienen desde el año 1912 aproximadamente hasta el año pasado, tienen 172 premios Nobel. La mayoría de ellos en medicina, física, química, también en La Paz y muchos economía. Los grandes cerebros que han sabido entregarle. ¿Y de quiénes son ellos? Descendientes de Abraham. ¿Cuántos premios Nobel tenemos nosotros aquí? Por la fe muchos. El que entrega su Isaac, Dios le abre el panorama. Le abre el panorama del conocimiento, de la sabiduría, de la vida, del placer máximo que alguien pueda tener. El carácter de Cristo, de una vida victoriosa. Por eso que en Romanos lo dice con claridad, para que el pecado ya no se enseñoree de vosotros. ¿Cuándo es que el pecado se enseñorea y hace que nuestra vida camine por caminos equivocados? Es cuando no hemos entregado al Isaac, porque yo quiero de repente, lo entrego, lo pongo en el altar y lo vuelvo a quitar del altar, y cuando estoy en eso, en ese momento el enemigo viene, entonces nos engaña. Hermano, por eso Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Es decir, el sacrificio de mi Isaac tiene que ser a diario. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios está a la puerta. El carácter de Cristo está a la puerta. La vida victoriosa de Cristo está a la puerta. Y lo más glorioso, hermano, es que Dios nos va a llenar de su gloria. Un día de esto, su cuerpo y mi cuerpo, hermano, va a ser transformado. Va a ser un cuerpo glorificado. La gloria de Cristo se ha de manifestar. La inteligencia que hoy tenemos no va a ser ni siquiera sombra. Hermano, Dios va a abrir un panorama de conocimiento, de sabiduría, de poder. Algunos creen que en el cielo solamente vamos a estar cantando. No. Allá vamos a empezar a conocer los más grandes matemáticos y físicos cristianos que lleguen a aquel lugar, se van a sentar en la parvularia de la matemática allá en el cielo y van a decir, wow, todas las fórmulas que yo aprendí no sirven para nada. Ahora entiendo quién creó todas las cosas y por qué funcionan todas las leyes cosmofísicas de cómo funciona. Ahora entiendo todo. Conocemos ahora en parte, pero en aquel día conoceremos tal como fuimos nosotros conocidos. ¿Por qué? Porque proseguiremos en conocerle. ¿Se da cuenta? En el cielo no hay escasez de conocimiento ni de aprendizaje, hermano. Por eso vale la pena entregar al Isaac. Abraham lo entregó, y cuando él lo entregó, hermano, lo más grande que se dio acá es que el amor lo llevó a este hombre al sacrificio. La excelencia es el fruto
de la fe. En el Salmo 66, versículo 10, dice: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nosotros en nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste, ¿a dónde? A abundancia. ¿Cuántos quieren eso, hermano? Cuando vemos aquí a Abraham entregando a su hijo, él lo lleva al punto de la adoración. Aquí hay una palabra que cada vez que usted la vean acá: adoración. Eso es lo que significa amar a Dios sobre nuestra propia vida y sobre cualquier otra persona. Cuando alguien llega a ese punto de sacrificio, entonces va a tener experiencias tan sublimes que todavía el cristiano del tiempo moderno no la ha disfrutado, como las que disfrutó Pablo, como disfrutó Pedro y Juan cuando fueron azotados. Y dice la Biblia en Hechos 5:40 al 42 que fueron azotados, fueron intimados para que no predicasen en el nombre de Cristo, pero los azotaron, y dice la Biblia, y salieron gozosos por haber sido tenidos por dignos de sufrir por causa del Señor. De una gran paliza salieron felices, no salieron amargados, no salieron, hermano, insultando. ¿Cuántos de los que están aquí insultan a medio mundo? ¿Sabe por qué? Porque es el Isaac. Entregue ese Isaac, por favor. Si usted retiene el Isaac como se retenía el maná, se pudre. Entreguémoslo. Entreguémoslo. ¿Y qué va a pasar? Aún cuando la persona, hoy en día, ¿por qué hay tanta vulnerabilidad en el cristiano? Porque no me miraron, no me saludaron, no me visitaron, no me hablaron, porque somos unos vidrios completos. Es porque todavía no he entregado a mi propio Isaac, hermano. Por eso hay mucha queja de esposa. Ay, que mi esposo, dele gracias porque está vivo, estimada señora. Dele gracias a Dios porque tienes a su esposa también. Se queja de una y otra vez. Hermano, ¿por qué nos quejamos por el alimento? Nos quejamos que no hay agua. En aquel momento los apedreaban y salían felices. ¿Por qué? Porque habían sido tenidos por dignos, por sufrir por su causa. ¿Por qué pudieron ellos tener ese gozo? Porque ellos ya habían entregado su Isaac. Ya su vida no tenía propósito para ellos, sino el propósito era para la gloria y la honra del Señor. Por eso vemos ahí también a Pablo, hermano, que Pablo en medio de tantas tribulaciones seguía adelante. El profeta Agabo lo agarra y le amarra con el cinto de él y le dice: de quien es este cinto lo van a amarrar en Jerusalén y lo han de golpear. Entonces, y los discípulos de Pablo: Pablo, no te vayas a Jerusalén. Ay, pobrecito Pablo, ¿por qué me están quebrantando el alma ustedes? No solamente estoy dispuesto a ser atado, sino a morir por Cristo. Y Pablo se fue. Y él dijo: no se preocupe, si Dios a mí me dice lo que me ha de pasar en todas las ciudades. Pero ¿por qué Pablo sufría con gozo? Porque había entregado su Isaac. Si usted le están haciendo un acto de injusticia, ¿por qué está llorando? Si hay una amenaza de divorcio, ¿por qué llora? Si Cristo es su esposo, estimada señora. Hijo, ¿por qué lloras si te sientes huérfano? Es Cristo el que te da a ti todas las cosas. Si has tenido experiencias difíciles, entrega tu Isaac, porque es ahí donde vas a recuperar la autoridad, el poder, la estima personal. Es ahí donde vas a recibir la unción y el poder de Dios para triunfar en la vida. Y Abraham se levantó muy de mañana y este hombre creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué ha de hacer usted? Se encuentra en bancarrota en este momento, solamente tiene un poco de harina en su mano, tiene una idea de un proyecto y luego dejarse morir. Entregue esa harina, esa torta a Jesús. Dele su vida y Él se encargará de lo demás. Señor Jesús, te adoramos, Señor. Padre, perdónanos por no entender. Somos tan duros de entendimiento, Señor. Qué gran placer
es el sacrificio por ti, Jesús. Ayúdanos a entender esto, Señor, que esto no va de acuerdo con una mentalidad terrena, humanista, carnal. Por eso la mediocridad está entre nosotros, porque no queremos entregar al Isaac. Isaac es un producto, es una extensión, es una obra tuya, pero tú eres el autor del Isaac. Señor, ofréceme, Padre, sobre tu altar. Hermana, hermano, ahí donde está, dígale: Señor, lo más valioso que yo tengo es mi vida. Entréguesela. Si usted quiere repetir esta oración de fe, y si siente deseo de llorar, llore. Padre eterno que estás en los cielos, te entrego mi vida. ¿Cómo me he resistido a entregártela? He sido necio, la he mal utilizado, pero a partir de este momento te pido perdón por no reconocer tu soberanía, pero ahora te la entrego mi vida, Señor. Tú me la has dado, a ti te la entrego. Todo lo que me has dado, te lo entrego, Señor. En el nombre de Jesús, me rindo a ti. A partir de este momento, mi vida no tiene otro propósito más que estar contigo, Señor. Te consagro mi ser, espíritu, alma y cuerpo, y todos los bienes y la familia, yo te lo entrego, Señor. Gracias, Señor. Sobre todo mi vida, este Isaac te lo entrego, Señor. Dele gracias a Dios. Siga orando, dígale lo que tenga que decirle con sus propias palabras. Señor, bendice tu pueblo, derrama bendición sobre cada uno. Tu presencia haga la diferencia, Señor. Te adoramos, te bendecimos. Aleluya. Qué lindo, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, solo digo esto. Yo sé que el tiempo ya no nos permite, porque en 5 minutos entra la siguiente congregación. Pero váyase a su hogar hoy en la tarde, métase a llorar con Dios y haga un sacrificio delante de Dios, un sacrificio espiritual. Aquí está mi vida, derrame sus lágrimas y Dios lo va a bendecir. Que Dios me lo bendiga, hermanitos.